Gloria al Señor. Dios nos bendiga, hermanos, en esta noche. Estamos contentos aún, amén. Dice que el lema de esta campaña es Dios. ¿Cuántos lo creen así? Dios es bueno, amén. Todo el tiempo Dios es bueno. Dios nunca ha dejado de ser bueno. Aún, amados hermanos, en aquellos tiempos difíciles, tomen sus asientos un momentito, ¿verdad? Aún en aquellos tiempos difíciles y duros para muchos, tiempos donde las familias han sufrido, donde las naciones han sufrido, tiempos en el cual han habido escasez, han habido dificultades y todo lo por venir, en medio de los terremotos, huracanes y todo, Dios sigue siendo, amén. Porque no es culpa de Dios lo que sucede, es culpa del hombre, amén. Porque al hombre se le ha predicado la palabra. Dios ha dado los parámetros para que vivamos. Dios ha establecido las reglas para que el hombre viva. Pero el que no ha querido obedecer es el hombre. Y luego escuchamos a personas decir: ¿y por qué Dios no hace nada? ¿Y por qué Dios no cuida? ¿Por qué Dios no vigila? ¿Por qué Dios no cambia las circunstancias? A veces pensamos que el culpable es Dios. Nos olvidamos que en el Edén Dios creó un mundo perfecto. Amén. Dios creó un mundo sano. Dios creó al hombre, dice la Biblia, a su imagen y semejanza. Y aún a ese hombre que Dios creó a su imagen y semejanza, aún a ese hombre le dio su palabra. Pero la palabra Dios siempre la ha dado. Amén. Bueno, yo le agradezco a nuestros hermanos, ¿verdad?, por la invitación esta noche. Yo quiero compartir un pasaje bíblico con ustedes, o dos versículos de la palabra del Señor. Y quiero llevarles al Antiguo Testamento, en segundo libro de Crónicas, segundo libro de las Crónicas. Vamos a ir al capítulo 36. Segundo de Crónicas, capítulo 36. Vamos a tomar dos versículos, vamos a tomar el 15 y el 16. Y preste atención a la palabra en esta noche. Decía un hermano: si usted quiere salir edificado de la iglesia, usted tiene que hacer tres cosas. Si usted quiere ser edificado con la predicación, haga tres cosas. Número uno, dice: no platique. A la hora del mensaje, no platique y usted va a ser edificado. Número dos, dice: no camine, no se ande va de levantar, ¿verdad? Eso de que se salen, entran, se salen. Cuando queremos recordar, no tenemos la palabra que se nos es dada. Y el 3 dice: no se duerma. Tres cosas entonces: no platique, no camine, no se duerma. Y usted va a ser edificado, amén. Segundo de Crónicas 36, versículo 15 y 16. ¿Lo tenemos? Honramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Tomen sus asientos. Queridos hermanos, a mí me gusta pensar en estos dos pasajes bíblicos. ¿Y sabe por qué me gusta pensar en ellos? Porque estos versículos nos evidencian una cosa maravillosa. Nos evidencian las misericordias de Dios y cómo Dios ha estado trayendo oportunidades al ser humano. La humanidad nunca ha carecido de oportunidad.
Siempre Dios ha estado dando oportunidades para que el hombre se arrepienta, para que el hombre venga al Señor, para que el hombre busque su rostro, para que el hombre se arrepienta de sus pecados. Dios siempre ha venido presentando oportunidades a su pueblo. En el contexto de los pasajes leídos, yo quiero ir un poco al contexto. Lo que pasaba, ¿por qué vino la palabra del Señor por medio del profeta en el tiempo del reinado del rey Ezequías? ¿Y por qué vino la palabra de Dios por medio del profeta Jeremías? Y dijo esto. El pueblo de Israel era un pueblo, hermanos amados, que según vemos en la Biblia, era un pueblo que constantemente estaba apartándose de los caminos del Señor. Era un pueblo, dice la Biblia, duro de cerviz, y la palabra duro de cerviz significaba que ellos eran incapaces de doblarse delante de su Dios. Ellos tenían la nuca erguida, ellos tenían el cuello hacia arriba, pero pocas veces se humillaban delante de Dios. Y lo que sucedía aquí, ¿por qué viene la palabra de Dios? Es porque el pueblo de Israel se había vuelto en contra de Dios. Y sabe que aún peor todavía, el pueblo había sido llevado a Babilonia cautivo por Nabucodonosor. Cuando se escribe este pasaje bíblico del cual el profeta Jeremías habla, es porque Israel ya había sido llevado a la cautividad, y a los cautivos Dios le estaba hablando, y al remanente que se había quedado dentro de una nación destruida, dentro de una nación deshecha, dentro de una nación que había sido arruinada, que sus tierras habían sido quemadas, que sus casas habían sido destruidas, viene la palabra de Dios por medio del profeta a decirles a ellos lo que les dijo acá. O sea que el contexto, hermanos, de este suceso, el contexto de estas palabras es un pueblo arruinado, un pueblo que ya estaba en esclavitud, y los que se habían quedado eran la vergüenza de los demás. Fíjese, hermanos, que hablando un poquito de historia, de la historia de la cautividad de Israel, cuando fueron transportados a Babilonia, dice la Biblia que estuvieron bajo esclavitud 70 años en Babilonia, siendo esclavos, donde todo lo que ellos podían hacer era para el imperio babilónico. La Biblia enseña entonces que era más vergonzoso vivir en las tierras de Israel para los que quedaron que para los que se habían ido cautivos. Las mujeres eran viudas, los hombres habían sido muertos a filo de espadas, y los jóvenes, dice la escritura, habían sido llevados a Jerusalén, y las doncellas, las jovencitas, habían sido tomadas cautivas también para convivir con los babilonios, y sobre todo las más hermosas, dice la palabra de Dios, se habían vuelto concubinas del rey. O sea que el contexto de esta ocasión es algo verdaderamente escalofriante. Porque si hay alguien que había pasado dificultades, si hay alguien que había sufrido dolor, era el pueblo de Israel. Donde niños recién nacidos, niños de años, niños de 2 años, niños de 10 años, habían sido traspasados a espada, porque la ley de los babilonios era no dejar ningún varón vivo. Dejaban vivas a las mujeres, pero a los varones que eran tomados cautivos, a todos los desaparecían. Teniendo en mente entonces lo que sucedía, viene el profeta Jeremías a hablar para el pueblo de Israel. Y el profeta Jeremías dice: y Jehová Dios, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio, dice, de sus mensajeros. El profeta Jeremías dice: Dios siempre estaba hablando. Dios siempre estaba mandando palabras al pueblo. Y la razón la da y dice: porque Él tenía misericordia de ellos. Yo quiero que en esta noche usted piense en este tema, y que le pueda decir al que está a su lado: no esperes hasta que sea demasiado tarde. ¿Será que se lo pueda decir al que está a su lado? No esperes hasta que sea demasiado tarde. ¿Sabe por qué, queridos hermanos? ¿Sabe por qué el tema?
¿Sabe por qué la razón de este tema? Porque hay muchas personas que estando bien, estando buenos, teniendo abundancia, teniendo bendición, teniendo trabajo, teniendo una familia sana, teniendo su cuerpo sano, no quieren buscar de Dios. Hay gente que estando bien no quieren acordarse de Dios. Y qué triste es que la humanidad, hasta que ya se ve arruinada, ya como dice el buen dicho nicaragüense, hasta que nos vemos hecho paste, venimos a Cristo. Hasta que ya no hay nada. Pudiéndonos, aquí hay jóvenes pudiéndonos entregar a Cristo. Jóvenes, no, ya venimos a Cristo, ya todos adoloridos. Y no estoy en contra de eso. El asunto es venir a Cristo, pero pudiéndole entregar la juventud al Señor, ¿por qué no dársela? Amén. ¿Por qué no darle lo mejor de nuestros años a Cristo? Si Él ha sido bueno con nosotros, ¿por qué nosotros vamos a ser tan malagradecidos y darle lo último al Señor? Y a su nombre. Entonces el tema de esta noche es, ese es el tema de la campaña. El tema de esta noche es: no esperes hasta que sea demasiado tarde. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Nuestro Dios, amados hermanos, es un Dios de misericordia. Amén. Nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades cada día. Pues la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso significa que cada día el Señor nos está dando nuevas oportunidades a los que estamos en Cristo como los que no están en Cristo. Cada día que amanecemos, cada vez que despertamos, debemos de saber que la misericordia de Dios está con nosotros y que la bondad de Dios se está derramando en la vida de nosotros. ¿Por qué ser malagradecido con Dios? Y cuando pienso en esto, hermano, yo me pongo a pensar que esa debe de ser la razón por la que nosotros no debemos esperar hasta que sea demasiado tarde. Sabe, hermanos, que no hace mucho yo fui invitado por una persona que fuéramos a orar por una persona que estaba en cama, y cuando nosotros llegamos a orar, le hacíamos la invitación, le hacíamos el llamado, y esa persona ya no se levantaba. Esa persona de esa cama ya no iba a levantarse vivo. Pero ¿sabe qué? Todavía en la condición en la que estaba decía: cuando el Señor me levante, si Dios me sana, yo me voy a entregar al Señor. Todavía no quería nada con Dios. Y así murió. Y así mueren. Y hay personas que de esta vida se están yendo sin ponerse a cuenta con Dios, sin entender que su vida está dependiendo únicamente, bueno, porque la vida de todos depende únicamente de las misericordias de Dios. Pero cuando yo pienso en esto, hermano, ¿cuántas veces Dios nos ha llamado a nosotros? La Biblia me dice en este pasaje bíblico: Dios enviaba constantemente palabra a ellos por medio de los mensajeros. Y yo digo, ¿cuántas veces Dios nos ha llamado? A los amigos que esta noche están aquí en la iglesia presente, a los que están allá afuera, ¿cuántas veces Dios le ha mandado predicadores que le hablen de la palabra? ¿Cuántas oportunidades han tenido de escuchar el mensaje de verdad, el mensaje de salvación, y no hemos respondido? Y algunos que otros, usted me dirá: a mí nunca me han predicado, ¿será que me tienen miedo? No sé, pero yo te voy a decir cómo Dios nos ha llamado en muchas ocasiones. Y cuando leo la Biblia, entiendo que Dios a nosotros nos llama por medio de las bendiciones y la prosperidad. Cuando usted está bendecido, cuando usted está siendo prosperado, cuando usted está siendo, hermano, colmado de abundantes bendiciones, Dios en medio de todo eso lo está llamando. Lamentablemente hoy en día hay gente, queridos hermanos, que aún en las bendiciones no se quieren acordar de Dios, y cuando están gozando de bendiciones más bien se apartan del Señor. Yo conozco personas, hermanos, que cuando estaban sin trabajo, ahí venían al altar, ahí venían a orar, ahí venían a ayunar, ahí venían a buscar consuelo, ahí buscaban consejo de parte del pastor, pedían oración a la iglesia. Hermanos, pídale al Señor que me provea un trabajo. ¿Sabe qué? Cuando se metieron a los trabajos se olvidaron de la iglesia. Ya no tienen tiempo para Dios. Si entendiéramos que Dios nos llama por medio de las bendiciones y la prosperidad,
En el libro de Jeremías, hermanos, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 22, en el versículo 21, encuentro que la palabra del Señor nos dice ahí: te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste no iré. Oiga, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 22, versículo 21, usted léalo y convénzase que el Señor dice: te he llamado, te he hablado por medio de la prosperidad, mas tú dijiste yo no te voy a oír. Para aquellos que piensan que Dios solo al pobre le habla, no, cuando usted está siendo prosperado, Dios lo llama, Dios le habla por medio de la bendición. Cuando usted compra una vaquita, cuando compra una manzana de tierra, cuando el café está en plena cosecha, ahí Dios le está hablando, ahí Dios le está diciendo, ahí Dios lo está llamando, ahí Dios lo está exhortando para que reconozca la bondad de Dios, para que reconozca que Dios ha sido bueno, para que reconozca que las bendiciones vienen de Él. Pero a veces cerramos el oído. Y cuando estamos bendecidos pensamos: no, esto es mío, yo no lo doy para la iglesia, mucho menos para el pastor. Y comenzamos a cerrar nuestro oído a la voz de Dios. Entonces Dios nos llama por medio de la prosperidad. A veces atribuimos las bendiciones porque yo soy inteligente, o porque yo estudié, porque yo me preparé, porque estudié una carrera. Olvídese. He visto ingenieros y licenciados que han andado cortando café porque no hayan puesto. Estudiantes de medicina que están trabajando de cocineros y de empleados domésticos. ¿Y sabe por qué? Porque la gracia de Dios no ha estado todavía en ellos. Porque todo lo que tenemos y lo que sucede viene de parte de Dios. Amén. Es porque Dios es el que nos faculta a nosotros y nos da las bendiciones. Pero hay personas, hermanos, que cuando están siendo bendecidos se olvidan de Dios, se olvidan de la iglesia, se olvidan del evangelio, se olvidan que fueron cristianos. Y dice la Biblia, Dios llama por medio de la prosperidad. La segunda manera como Dios habla es que Dios nos ha hablado por medio de tiempos difíciles. Si nos habla por medio de dificultades, también nos llama por medio de tiempos difíciles. Cuando están enfermos, cuando los hijos se enferman, cuando los padres están enfermos, cuando ellos mismos están pasando dificultades, ahí te está llamando el Señor. No seas rebelde, escucha la voz de Dios. Cuando has perdido un trabajo, cuando en el negocio te ha ido mal, hay gente, hermano, que se conforman con decir: no, hombre, esta vez perdí poco, perdí 5,000 apenas, la otra vez perdí 15,000. Y no te preocupes eso. Y si sigues perdiendo así, ¿hacia dónde vas a ir? ¿Sabe qué dice la palabra del Señor en el libro del profeta Ageo? Dice: sembrad mucho y cosechad pocos. Ahora dice Jehová: paraos en vuestros caminos y meditad sobre vuestros caminos. Dice el Señor: hace un alto y ponete a pensar: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué no he podido progresar? ¿Por qué no he salido adelante? ¿Por qué me han corrido de 1, de 2, de 3 trabajos? ¿Por qué? ¿Será mi mal comportamiento? ¿Por qué no? Es que la mano de Dios está ahí. Hay personas, hermanos, que mire, miles y miles van a dar constantemente mes a mes a los hospitales, mes a mes a las clínicas, mes a mes a donde los doctores privados. Y usted se pregunta: ¿y por qué será? Yo vendría de rodillas a los pies de Cristo. Porque imagínese uno con dificultades económicas y cada que visita al médico son 5,000 y 6,000. Y eso no lo echamos de ver. Y pensamos que con una oración Dios me tiene que sanar. No, espérese. Es que Dios quiere que usted se someta. A lo mejor hemos dejado el ayuno, a lo mejor hemos dejado la oración, a lo mejor hemos dejado de congregarnos, a lo mejor hemos dejado una vida de integridad para con Dios, y ahí nos está corrigiendo. A veces decimos: es que este chavalo me salió enfermo, hermano, viera y lo que he gastado en ese niño. Pero métase con Dios. Pero no queremos meternos con Dios. Preferimos meternos la mano a la bolsa, pero no meternos con Dios. Y eso es peligroso.
Porque si usted lee lo que dice en el libro del profeta Oseas, en el libro del profeta Oseas, hermano, el Señor habla por medio del profeta y le explica al pueblo y le dice al pueblo que Él ha tratado con ellos. En el capítulo 12, en el versículo 14 vemos que dice: pero he aquí yo le traeré y le llevaré al desierto y hablaré a su corazón, dice el Señor. ¿Cuántas veces y cuántas personas han sido llevados al desierto porque Dios quiere hablar con ellos? Han sido llevados a los hospitales, algo otros han caído presos, algo otros han estado metidos en los juzgados, involucrados en cuentos, en chismes. Y es por eso que Dios quiere tratar con esas personas, amén. Pero a veces no entendemos el mensaje. Dios nos tiene que llevar al desierto para hablar a nuestro corazón. Porque en el desierto es cuando Dios habla a nuestro corazón. No es cuando Dios habla, es cuando oímos la voz de Dios. Cuando levantamos nuestra vista y vemos que no hay nada y que no hay nadie quien nos pueda ayudar. Es en el desierto cuando nosotros reconocemos que nosotros no valemos nada y que comenzamos a depender de Dios. En el desierto, cuando somos llevados al desierto, es cuando nosotros meditamos en la bondad de Dios. Y muchas personas ya fueron llevadas al desierto. Y Dios te ha llevado a hospitales, te ha llevado a clínicas, te ha llevado el Señor, hermano, a miseria, te ha llevado a pobreza, te ha llevado a tiempo que no hay nada que comer en el hogar y todavía no nos convertimos completamente al Señor. Es allí donde el Señor habla. Es ahí donde el profeta Oseas menciona y dice en este versículo 15 del capítulo 2, ¿verdad? En el 14, pero he aquí, dice, que yo lo atraeré y le llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Yo no sé a qué situación te ha llevado Dios. Mira, yo no sé a qué situación te ha llevado Dios. Porque muchos han sido llevados incluso al borde del divorcio. Muchos matrimonios han sido llevados al borde del divorcio y han dependido o están dependiendo de una palabra o, como decimos en Nicaragua, de un hilo para que eso se termine. Y al otro Dios los ha llevado incluso al divorcio para que después del divorcio conozcan lo que Dios ha hecho. Muchos han sido llevados a separaciones de familia, padres e hijos. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué sucedió esto? Pero cuando estábamos bien, no nos acordamos de Dios. Y cuando comenzaron los problemas, preferimos buscar la ayuda de la justicia, preferimos buscar la ayuda de personas externas, pero no nos volvimos a Dios. Es ahí donde Dios dice: yo te voy a llevar al desierto, voy a hablar a tu corazón, te voy a enseñar. Pero nosotros no hemos querido obedecer la voz de Dios. En el capítulo 11, versículo 2 de Siempre de Oseas dice: cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían, dice, sahumerios. Oiga, dice el Señor, dice: cuanto yo más amaba al pueblo, el pueblo más se volvía en contra de mí. Qué difícil, ¿verdad? Que Dios, entre más nos llama, más nos ama el Señor. Mientras más misericordia nos demuestra el Señor, más rebelde nos volvemos, hermanos. ¿Sabe? La gente hoy no quiere nada con Dios. Se llega el momento del llamado. Mire, aún con toda la advertencia que estamos haciendo, hay personas no cristianas que prefieren salirse para que no se les llame a ellos. Y cuando están pasando dificultades, cuando están pasando problemas, ahí es donde Dios te está llamando. Obedece la voz de Dios. Entonces Dios nos habla por medio de tiempos difíciles. Y la tercera manera como Dios habla es que Dios te ha hablado por medio de los tiempos de angustia y de enfermedad. Gente que ha padecido de cáncer, hermano, tumores cerebrales, etcétera, diferentes tipos de enfermedades. Y a veces nosotros pensamos que es la naturaleza, es que lo que nos toca vivir. Olvídese, Dios ahí te está llamando por medio de enfermedades.
Hay gente que no ha querido nada con Dios, hermano. Dios ha permitido que se desquebrajen. Ya cuando vienen quebrados a los pies de Cristo, ya van a aceptar a Cristo cuando ya están enyesados, cuando le han amputado un pie, una mano, a algún miembro del cuerpo. Hasta entonces venir al Señor. La pregunta, ¿por qué no venir al Señor si tenemos un Dios bueno que nos habla a tiempo? Un Dios que cuando están las cosas feas, Él nos advierte y nos llama y nos dice cuando todavía tenemos oportunidad. Pero la gente lamentablemente no queremos entender por las buenas. Y cuando no entendemos por las buenas, entonces cuando entendemos por las malas. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos entender por las malas? Levanten la mano los que queremos entender por las malas. Los que quieren ir a un hospital y cuando el médico les diga, mire mamita, vaya lista su casa porque ya no hay nada. Hasta entonces, ay, Pastor Miguelito, venga ahora, yo me voy a reconciliar con Dios. Hasta entonces. Pero ¿cuántos quieren tratar con Dios estando todos buenos? Amén. Amén. Es allí donde vale la pena. Es allí, hermano, donde mire, yo conocí un anciano, hermanos, que estando bueno, nunca lo sacamos de la casa. Jamás lo hicimos ir a una iglesia. ¿Sabe qué? Un día le cortaron el pie. Y a los 8 días se lo cortaron de acá. Y cuando despertó de la anestesia, el templo estaba cerquita. Estaba cerca el templo. Y la hija nos contaba que él se desesperaba cuando escuchaba la música del piano. Tráiganme los zapatos, chavalos, tráiganme los zapatos, tráiganme las zapatillas que yo voy para el culto. Hasta entonces quería ponerse los zapatos y ya estaba sin pierna. Y se los quería poner, ¿sabe para qué? Para ir al templo, lo que estando bueno nunca hizo. ¿Por qué hay gente así? Porque habemos personas así. Si Dios estando bueno nos llama, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Estemos a cuenta, saldemos cuenta, dice el Señor. Vamos a cancelar, hagamos cuenta y date cuenta que tu pecado va a ser borrado, dice. Y no importa cuál sea el color, dice el Señor, si es blanco, si es negro, si es rojo, no importa. ¿Sabe qué significa el color negro del pecado? No importa que tan oscuro sea. ¿Y sabe qué significa lo rojo? Significa que no importa cuán manchado de sangre esté. Para aquellos que han matado, que han hecho, que han deshecho, el Señor llama, dice, si vuestro pecado fuera negro y si fuera en rojo como el carmesí, de los dos habla. Porque no importa, para el Señor no importa qué pecado hayas cometido, ni cuánta sangre hayas derramado. Lo que cuenta es ponerse a cuenta mientras viva, porque el día que muera, olvídate. Toda la iglesia, bendición de Dios, te puede cantar toda la noche, 2 noches si tú quieres, una semana entera si tú quieres, pero ya muerto se acabó. Ya no hay oportunidad. Porque Dios es un Dios de vivos. Amén. En base a ello, entonces, es que el profeta Jeremías aconseja al pueblo y le dice: Jehová Dios envió palabra constantemente a ellos por medio de los mensajeros. ¿Cuántos te han predicado? ¿Cuántos te han anunciado el evangelio? ¿Cuántos te han llamado? ¿Cuántos te han hecho la invitación? Tú lo sabrás. Pero lo que te quiero advertir es lo que viene. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban su palabra, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Qué triste, ¿no? Qué triste. Recuerdo que para el año 2015 estaba en Cuatro Esquinas. Estaba en Cuatro Esquinas y en una tarde el pastor Alejandro Martínez me visitó y me dice: hermano, vamos a ver una hermana ahí cerca, ¿verdad? Un lugar llamado Las 5 Cruces. Y ahí estaba una profesora en una casita, hermanos, y nosotros evangelizando a la hermana y evangelizándola constante. Y sabe que eran como las 3 de la tarde
Y nosotros evangelizando a la hermana le dijimos: hermana, ¿no quisiera usted entregarse a Cristo? No, otro día. Le digo: garantíceme que usted va a tener otro día. La respuesta fue: otro día. No, pero garantícenos que usted puede tener otro día. El Señor esta noche la está llamando. Y me dijo: ¿sabe qué? Ustedes los evangélicos son unos necios. Yo ya le dije que otro día y otro día va a ser. Nos despedimos. Me dice el pastor: hijo, ahí dejémosla. Que Dios le ayude. Nos despedimos. Como a esta hora quizás estábamos despidiendo el culto de jóvenes un día sábado en la iglesia. ¿Sabe, querido hermanos, que cuando termina el culto me dicen unos jóvenes de la iglesia: pastor, vamos a la vela? ¿A cuál vela? La profesora fulana de tal murió y la están velando ya. Le había dado un infarto, la montaron en el bus que pasa a las 5 de Muy hacia Esquipulas. No pudo llegar con vida. Cuando llegó iba sin signos, la hermana murió. La voz de Dios le llegó a tiempo, así como nos puede llegar a nosotros esta noche. Dios no lo quiera, pero cualquiera de nosotros puede ser el último mensaje. Pero ¿cómo estás con Cristo? ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cómo estás? ¿Y si esta noche viniera? ¿O te estás burlando de la palabra del Señor como así esta gente? ¿O le estás prestando poca atención al mensaje? Usted se examina. Pero esta noche yo quiero terminar con la invitación a que si en esta noche hay alguien que quiere entregarse a Cristo, no se va a reconciliar conmigo, se va a reconciliar con el Hijo de Dios. El único capaz de perdonar pecados. Amén. El único que puede ponernos a cuenta con Dios. Levante la mano los creyentes esta noche. ¿Hay personas no cristianas acá? ¿Hay alguien por acá? ¿No hay? Las jóvenes, ¿cómo están con Dios? ¿Ustedes están apartaditas? ¿No quieren reconciliarse con el Señor esta noche? Acepten la invitación de Cristo. Es a Jesús al que ustedes pueden recibir esta noche. Si ustedes abren su corazón a Cristo, Él les va a dar vida eterna. La vida eterna solamente está en Jesús. Amén. ¿Qué dicen las jóvenes? Se entregan al Señor esta noche. Oramos por ustedes. Hacen un reconcilio con el Señor, se ponen a cuenta. Y si Cristo viene esta noche, pues ya estarán listas para viajar con Él. Amén. Porque ponerse a cuenta con Dios es rápido. A veces es más difícil arreglarnos entre nosotros mismos, pero ponernos a cuenta con Dios solo es decirle: Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, te reconozco como mi Dios y Salvador. Y en ese momento dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios viene a morar con el creyente. Amén. Tan fácil que es ponerse a cuenta con el Señor, pero lo que debe de haber es disposición. ¿Qué dicen las hermanas? ¿No? ¿Quieren correr el riesgo esta noche, dice, sin Cristo? Recuerde que es a Jesús que les estamos ofreciendo acá. Amén. Póngase en pie, iglesia, vamos a adorar al Señor. No sé si me ayuda con el piano, hermano. Entonamos una alabanza de adoración, queridos hermanos, y luego oramos dándole gracias al Señor, ¿verdad?, por el mensaje de su palabra que esta noche ha sido predicado. Cantemos esa alabanza de adoración que lleva por título: Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Por si hay enfermos, creamos que Dios está aquí. Amén. Y si todos estamos sanos, pues también creamos que Dios está con nosotros. Adoremos al Señor, ¿verdad? Dios está aquí. Dios está aquí. Dígalo. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la se levanta el sol, tan cierto como en lo puedo sentir a Jesús que está a mi lado, le puedo sentir en el fondo de mi corazón. Dígale: santo, santo,
Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir: santo eres tú, porque santo. Digámosle: te alabo, mi Señor, te alabo, porque tú eres el todo. Gloria al Señor, aleluya. Dígale: sí, Señor, contigo van nuestros pasos, Señor, porque siento tu presencia. A veces el maligno quiere a mi vida volver a. El Espíritu Santo me sostiene y no me deja claudicar. El Espíritu Santo me sostiene y no me deja claudicar. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la por la que digo que vine a. Levante sus manos esta noche y dígale: Señor, gracias te damos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque nos has hablado esta noche. Gracias, Señor mi Dios, porque tu palabra ha sido predicada en este lugar, Señor. Hoy el pueblo ha sido advertido, Señor. Aquellas personas que no se han puesto a cuenta contigo, Señor. Tu palabra fue predicada, Dios mío. Tú nos has enseñado, Señor, que siempre has hablado al pueblo, que siempre has hablado a tiempo, Señor, que nunca has hablado fuera de tiempo. Señor, que tú siempre has tratado con la humanidad, que tú siempre has tratado con el perdido, que tú siempre, Señor, has tratado con el hombre, Señor, que ha andado desviado de tus caminos, con las mujeres que han andado apartadas de tu redil, Señor. Usted siempre ha hablado, usted siempre las ha estado llamando, Señor, por medio de la prosperidad, por medio de la adversidad, por medio de enfermedades, por diferentes circunstancias, Señor. Usted ha llamado a su pueblo, usted ha llamado a la gente, Señor. Hay de aquellos que no quieran atender el consejo, usted los ha llamado esta noche, Señor. La iglesia, bendición de Dios, ha salvado responsabilidades porque ha predicado tu palabra. Bienaventurado aquel que escucha tu palabra y las pone por obra, Señor. En esta noche queremos orar por los enfermos.
enfermos. Señor, si hay enfermos en este lugar, ahí donde ellos están, poderoso Dios, que tu mano poderosa ministre, que tu espíritu ministre, Señor. Llévate toda enfermedad, llévate toda preocupación, llévate toda ansiedad en el nombre de Jesús. Hay poder en Cristo Jesús, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya. Todo espíritu contrario que se quiera levantar en contra del pueblo, en el nombre de Jesús queda deshecho por el poder de la palabra. Nos cubrimos con tu sangre, nos cubrimos con tu poder, Señor. La sangre de Cristo tiene poder. Fluya tu gracia, fluya tu poder, fluya tu Espíritu Santo. Manifiéstate, Señor, mi Dios. Trae liberación, trae libertad a este pueblo, Señor. Trae, Padre bueno, ese gozo, esa satisfacción de estar en tu presencia. En el nombre de Jesús, libera, Padre bueno. Libera aquellas mentes que han estado aturdidas, aquellas personas que han estado desanimadas, Señor. Aquellos que han estado viviendo tiempos de frieza. Por el poder de la palabra, haya restauración en la iglesia, haya restauración por el poder de la palabra, haya restauración en tu pueblo, Señor. Aquellas rodillas endebles, aquellas rodillas paralizadas, aquellas manos decaídas, Señor, en el nombre de Jesús se levantan, cobran nueva fuerza. Aquellos que están fatigados espiritualmente, se renuevan la fuerza, Señor. En el nombre de Jesús hay poder por la palabra. Hay poder en la casa de Dios, aleluya. Hay libertad en este lugar.